Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos reunidos para compartir la palabra del Señor. Yo primeramente agradezco a Dios la vida, la salud que Él me ha dado y le pido a Él que me ayude con gracia, ¿cierto?, para que podamos hacer este servicio de alabanza, de oración a Él, de predicación de su palabra. Para primeramente empezar, vamos a ir a orar, ¿cierto?, a presentarnos delante de la presencia del Señor, para que el Señor nos dirija, para que Él ponga palabras en nuestros labios y para que el mensaje de su palabra pueda llegar a cada uno de sus hijos y a cada almita que esté necesitada de esta palabra que nos hace tanto bien, pueda bendecir su vida. Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, para pedirle, Dios mío, Señor, primeramente la comunión, Dios mío, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Vamos, Dios mío, Señor, a pedirle que usted dirija este servicio, Señor, que usted dirija todo lo que vamos a hacer, Padre Santo, que, Dios mío, Señor, solamente sea para honrar y bendecir su nombre, que su palabra, Dios mío, Señor, pueda salir con gracia, para que esa almita, ese corazón que necesita, Dios mío, Señor, de usted, de su palabra, pueda, Dios mío, Señor, venir a usted, rendirse a sus pies, Dios mío, Señor, y reconocerlo como su único y personal Salvador. Padre Celestial, su palabra nunca vuelve vacía, Dios mío, Señor, siempre va a hacer lo que usted quiera. Mi Dios, quiero pedirle, Señor mío Jesús, que usted bendiga, Señor, este servicio, que usted de principio a fin lo dirija, Dios mío, Señor, ponga palabras en mis labios, Dios mío, Señor, y aparte todo lo malo, Señor, que pueda haber en nosotros, para que solamente la presencia suya inunde este lugar. Padre Santo, Señor, le pido toda esta bondad y misericordia en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Puesto ya en comunión, mis hermanos, quiero saludar a la iglesia, saludar a la clase de la Florida, a mis hermanos de la clase de la Florida, a quienes tienen por misericordia, ¿cierto?, la importante labor de dirigir esta iglesia, a mi hermano Sergio Maturana, a sus ayudantes y a la clase en general. Sepa usted que el Señor le ama y que el Señor también por misericordia ha estado con nosotros. Ese es mi deseo. Le saludo en el amor del Señor. Vamos a ir a lo que nos convoca, ¿cierto?, que es lo más importante de cada servicio, que es la palabra del Señor, la que me hace bien a mí, la que yo necesito, la que usted necesita para digamos, el caminar, ¿cierto? Porque su palabra para nosotros es vida, su palabra para nosotros es todo. Esa es la que nos llena, nos hace bien, nos da el gozo y nos saca adelante. Busque usted, mi hermano, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, busque la palabra del Señor. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer su palabra en el nombre del Señor. Tiene un título: Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas. Yo le pido al Señor ahora que Él me dé gracia, ¿cierto?, para que podamos conversar un ratito de su palabra, que es la que nos hace bien, la que nos edifica, su palabra. Le pido al Señor que Él me ayude con gracia, en el nombre del Señor. Acabamos de leer la epístola a los Hebreos, una epístola, mi hermano, en la cual todo predicador sabe que esta epístola se le atribuye al apóstol Pablo, pero si bien es cierto no aparece el nombre del apóstol Pablo, pero por todas las cosas que hay aquí nosotros creemos claramente que el apóstol Pablo está presente. ¿Y quién era el apóstol Pablo? El último de los apóstoles, un discípulo del Señor, un hombre de Dios, a quien el Señor le salió al encuentro, le cambió la vida,
Así como quizá a usted y a mí, el Señor un día nos rescató, nos salió al encuentro, nos cambió la vida, ¿cierto? Y si antes a lo mejor perseguíamos a la iglesia como el apóstol Pablo, hoy día podemos decir que Cristo nos salvó, que Cristo nos cambió. Este pasaje que acabamos de leer, el capítulo 12, hay un capítulo que antecede, que es el capítulo 11, el cual muchos predicadores, muchos hombres de Dios le llaman a este libro o a este capítulo campeones de la fe, porque el capítulo 11 habla de la fe. Y la palabra de Dios que acabamos de leer dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, gloria a Dios para siempre. La palabra hace alusión a nuestra nube de testigos, a los que están en el capítulo 11. Hombres de la fe, grandes hombres de la fe. Dice que Abraham, el padre de la fe, Jacob, José, David, nombra muchos hombres de Dios, los cuales fueron probados, en la fe, ¿cierto? Y dice que la Biblia, que estas cosas se escribieron para que nosotros creamos. Y estas son nuestras nubes de testigos, estos hombres de Dios que pasaron por tribulación, que pasaron por dificultad, que experimentaron quizás cosas más peores quizás que nosotros, mi hermano. Pero dice que esta es nuestra nube de testigos que nosotros tenemos. Por lo tanto, mi hermano, si tenemos este ejemplo de los profetas, de los apóstoles, entonces también entendemos, mi hermano, que nosotros somos débiles. Y dice el apóstol Pablo, mi hermano, que en nuestra debilidad es donde se potencia el amor de Dios. En nuestra debilidad dice que está presente el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y entonces aquí dice, mi hermano, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia. ¿Se da cuenta? Dice que tenemos como ejemplo a estos varones. Tenemos como ejemplo grandes hombres de Dios. Quizás usted en su caminar tiene como ejemplo a sus padres. Quizás tiene como ejemplo a hombres de Dios, predicadores que han pasado en la vida. Tenemos una nube de testigos que han pasado por estas cosas, que han pasado por dificultades. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que nos despojemos del pecado. Dice, despojémonos de todo peso. Algo que nosotros los cristianos tenemos que entender y tenemos que saber es que nosotros solos no podemos. Que el Señor Jesucristo puede con nuestra carga. Dice la palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Es esa su situación? ¿Está usted trabajado y cargado? Entonces venga al Señor Jesucristo, entréguele su carga y descanse en Él. Dice la palabra, mi hermano, que si nosotros confiamos en Él, tenemos que entregarle nuestra carga y descansar, porque Él lleva nuestra carga. Dice la palabra, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré, dice el Señor. Despojémonos, dice la palabra, mi hermano, ahora, de todo peso del pecado que nos asedia. Si vivimos con Cristo, si decimos que hemos nacido de nuevo, tenemos que despojarnos de estas cosas, mi hermano. Dice la palabra de Dios que si decimos que estamos en Cristo, nueva criatura, mi hermano. Ya nos despojamos de estas cosas. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, ya no puede vivir del pecado. No puede vivir en el pecado, mi hermano. El Hijo de Dios dice que comete un error, puede pecar, pero el Espíritu Santo que mora en él le redarguye de lo que acaba de hacer. Y el Hijo de Dios, el cristiano nacido de nuevo, no puede vivir con ese pecado. Tiene que confesarlo delante de su Dios, tiene que confesarlo delante de su Señor, porque entiende que le ha fallado, porque entiende que este corazón no puede demorar el pecado. Dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, el título que acabamos de leer. Hermano querido, hemos pasado por dificultades, estamos pasando por dificultades, hemos pasado por una pandemia la cual nunca antes el mundo pasó. Hemos pasado por quizás por necesidad,
quizás porque ha faltado un poquito, quizás hemos estado encerrados en nuestras casas, momentos difíciles, quizás de depresiones, mi hermano, en algunos hermanos, pero ¿sabe qué? El que lo ama a usted y el que me ama a mí, Él nunca nos ha dejado. Él está con nosotros, Él está con sus hijos. Dice la palabra de Dios, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él nos cubrirá con su manto protector. Bendito es el Señor. Dice el Señor en su palabra hoy día, puestos los ojos en Jesús. Quizás, mi hermano, nosotros como iglesia hemos vivido momentos difíciles. La iglesia en Chile ha sido sacudida, mi hermano. Se han cometido errores, han sucedido cosas que a Dios no le agrada. Pero ¿sabe qué? No se entristezca, porque su Dios no le ha fallado, porque mi Dios no me ha fallado, porque Cristo es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, usted, mi hermano, no se quede con esa raíz de amargura, sino que entréguesela al Señor y digámosle al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro blanco, mi hermano. No usted se entristezca. La iglesia se equivoca, mi hermano. La iglesia falla. Nosotros los seres humanos nos equivocamos. Cometemos errores, mi hermano. Pero el Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Usted, mi hermano, entienda que a lo mejor su hermano, que a lo mejor está en la iglesia, tiene dificultades, a lo mejor tiene fallas, pero igual que usted, igual que yo, va a la casa de Dios para que el Señor un día nos perfeccione. Mi hermano querido, puestos los ojos en Jesús, nada más, mi hermano. Muchas veces escuchaba yo desde niño que decían los antiguos, mis padres, hay que ir a la casa de Dios, ¿cierto? Como los caballitos, así, mirando solamente adelante, mi hermano. Solamente la palabra de Dios le hace bien a usted, la palabra de Dios me hace bien a mí. Tomad lo bueno y desechad lo malo, dice el Señor. Tome usted la palabra de Dios para usted. Hebreos capítulo 12, en el día de hoy, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios para siempre. Dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, mi hermano. Mire, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice que él, mi hermano, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, mi hermano, sufrió la cruz. Él, mi hermano, él pagó por sus pecados. Él pagó por mis pecados, hermano. ¿Es algo poco lo que el Señor hizo por usted? No, mi hermano. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo, hermano, deberíamos haber estado nosotros colgados en ese madero, hermano. Debería haber estado yo, mi hermano, porque yo también tengo fallas, errores, mi hermano. Deberíamos haber estado todos. Pero dice mi hermano que Él obedeció al Padre. Y dice que Él con gozo lo hizo, hermano. Dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, mi hermano. Mire, mi hermano querido, menospreciando el oprobio. Gloria a Dios para siempre. Él no tomó en cuenta lo que le hacían, mi hermano. Él guardó silencio, mi hermano querido, y tomó sus pecados, y tomó mis pecados, y los colgó en el madero de la cruz. La palabra del Señor nos enseña, mi hermano, que el Padre, Él cuando está en la cruz, y me gozo, hermano, porque lo siento en mi corazón, dice que el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y usted sabe por qué el Padre lo desamparó en ese momento, porque Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Por lo tanto, Dios se separó de Él en ese momento. Y gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Dice, menospreciando el oprobio, dice la palabra de Dios, y se asentó a la diestra de nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Este es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó por usted, el cual pagó por mí. Nos dice hoy día que pongamos la mira en las cosas de arriba. Pongamos la mira en el Señor Jesucristo solamente,
puestos los ojos en Jesús. Hermano, quizás usted dice en su lugar, yo lo haría mejor, yo haría esto mejor en la iglesia. Hermano, dejemos que las cosas fluyan, dejemos que Dios ordene la iglesia, dejemos que Dios ordene nuestra vida. El Señor a veces, mi hermano, nos hace pasar por distintas pruebas, y a lo mejor la iglesia está pasando por estas pruebas para que tomemos en cuenta a nuestro Dios, para que sepamos, mi hermano, que Él es nuestro único personal Salvador. Gloria a Dios para siempre. Mire lo que dice el Señor: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Se da cuenta? Él, mi hermano, Él sufrió. Él sufrió, Él puso la cara por usted, puso la cara por mí, por nuestros pecados, mi hermano. Una contradicción, porque Él no era pecador. Él sufrió tal contradicción porque no era pecador. Usted y yo somos pecadores y nos equivocamos. Y Él, mi hermano, Él sufrió estas cosas. Por eso considéralo, hermano, considerad a aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo, para que vuestro ánimo, gloria a Dios, no se canse hasta desmayar. ¿Se da cuenta? Hermano querido, no desmayes cuando eres probado, no desmayes cuando eres perseguido, no desmayes cuando tienes un problema en tu trabajo, en tu vida cotidiana, con tus vecinos, en la iglesia, donde sea, mi hermano. Vamos a ser apuntados con el dedo. Usted, mi hermano, vea, los tiempos son peligrosos, los tiempos son malos. Se acerca, mi hermano querido, la persecución a la iglesia. ¿Está usted preparado? Mi hermano, vamos a sufrir estas cosas, dice. Así que no desmayen, mi hermano. Vamos a sufrir dificultades. Dice que todo el que quiera vivir piadosamente para Dios tendrá persecución, mi hermano. Por eso te digo, hermano querido, no desmayes cuando eres perseguido, no desmayes cuando eres atribulado, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano querido, nuestro país está viviendo momentos difíciles, nuestro país está jugándose tiempos difíciles, en los cuales nosotros los cristianos tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Si nosotros queremos que se nos hagan valer muchos de nuestros derechos, la libertad de culto, la libertad que tenemos para predicar, entonces nosotros consideremos a nuestro Dios siempre primero en nuestra vida. Le digo, terminando el mensaje, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted que está ahí detrás de la pantalla, ponga los ojos en Jesús. Si a lo mejor aún no le conoce, si a lo mejor usted todavía no tiene una relación personal con el Señor, hoy es el día en que usted lo acepte como su único personal Salvador. Entréguese al Señor. Si a lo mejor ha estado viviendo en pecado, si a lo mejor el pecado le asedia, entréguele esas cargas al Señor y empiece a vivir para Cristo como Él quiere que usted viva. Le digo en esta hora, acepte a Cristo en su vida y verá que tiempos buenos vienen para usted. Puestos los ojos en Jesús, este es el mensaje que el Señor nos ha entregado para esta tarde. Yo agradezco a Dios que me haya tomado en cuenta para entregar la palabra, ¿cierto? Y el consejo a sus hijos, a su iglesia y al que está detrás de esta pantalla quizá que aún no le conoce. Para el Señor honra y gloria desde ahora y para siempre, y siempre puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Le invito, mi hermano, hermana, amigo, usted que está ahí, le invito a que oremos al Señor para que el Señor confirme su palabra en nuestra vida y también podamos pedirle a Dios que Él, por su palabra, nos transforme. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, Padre de misericordia, gracias Señor por el consejo de su palabra. Gracias Padre Santo porque usted, Dios mío Señor, nos ayuda, nos da todos los tiempos, Padre, para poder cumplirle, Padre Santo. Porque hablar de usted, mi Dios amado, es maravilloso. Porque ¿qué vamos a hablar, Padre, si en nuestro corazón mora usted? Tenemos que hablar solamente de usted, Padre Celestial.
Gracias, Señor mío Jesús, porque usted puede morar en nuestra vida, porque usted puede morar en nuestros corazones, mi Dios, y usted nos hace hablar de la abundancia de nuestro corazón, papito amado. Gracias, Señor, por el consejo de su palabra. Bendígalo y guárdelo, Señor, en nuestra vida. Atesórelo, mi Dios amado. Señor, el hijo que esté ahí detrás de esta pantalla, si ha tomado esta palabra, si ha tomado el consejo suyo, mi Dios, ayúdele, Señor, en su caminar. Y Dios mío, llénele, Señor, de su Espíritu Santo. Papito amado, le pedimos todo esto a usted, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, vamos a despedirnos, ¿cierto?, de este mensaje que el Señor nos ha entregado, esta reunión que hemos tenido. Vamos a pedirle a Dios que el Señor, si hay algún enfermito detrás de esta pantalla, si hay algún hijo suyo que está pasando por necesidad, porque el Señor Jesucristo es bueno, Él es lleno de amor, de misericordia, que pueda, Dios mío, Señor, llegar al hogar de sus hijos que le necesitan, al hogar de los que necesitan sanidad, al hogar de los que necesitan su presencia. Oremos al Señor y pidamos por los enfermos y despidámonos con la bendición de nuestro Dios. Amantísimo Dios, vamos delante de su presencia, Padre, para pedirle, Señor mío Jesús, por misericordia, que usted, Dios mío, usted que conoce a cada uno de sus hijos, que su palabra dice que usted conoce a los que confían en usted, mi Dios, usted por intermedio de esta palabra, por intermedio de esta oración, usted esté llegando a los hogares de mis hermanos, Padre Santo, llegando con una palabra de aliento, con una palabra de sanidad, con una palabra, Dios mío, Señor, de restauración. Mi Dios amado, bendiga a sus hijos, bendiga, Señor, y ayuda a los que están pasando por necesidad, por enfermedad, por dificultad. El que estaba, Señor Jesús, quizás abatido, quizás cansado, quizás derrotado, quizás sin ganas de buscarle más. Dios mío, Señor, que se pueda levantar y pueda decir: Cristo vive, Cristo sana y Cristo salva. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre Santo, porque hemos podido, Dios mío, realizar este servicio en su nombre, para la gloria de su nombre, Padre Santo. Gracias, Papito, Señor, por todo. Bendiga, Señor Jesús, Dios mío, Señor, a sus hijos, a los enfermos. Le pedimos, Señor, que usted confirme esta oración, que usted sane y ayude a sus hijos, mi Dios amado, por intermedio de su Hijo Jesucristo. Le pedimos todo esto, nuestro amado Salvador. Amén. Ahora, Señor, despídanos usted con su bendición, Padre Santo. Bendiga, Señor, a la clase de la Florida. Bendiga a todos mis hermanos, Padre, desde el más anciano hasta el más pequeño, Señor. Alcance a sus hijos, lléneles de gozo, Señor mío. Que no se nos olvide buscarle cada día en espíritu y en verdad. Dios mío, gracias, Padre Santo, por todo lo que usted nos ha dado en este día. Le pedimos, Señor, que usted nos despida con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén, y amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.